Qué bueno es poder meditar en su palabra, qué bueno es poder meditar en Cristo, qué bueno es poder saber quiénes somos en Él y quién es Él para nosotros. Qué bueno que el Evangelio es práctico, el Evangelio es algo práctico, es algo sencillo, no es complicado. Lo complicado somos nosotros muchas veces. Obedecer es tan fácil, lo difícil es querer obedecer. Entonces quiero en esta tarde, como te digo, no ser extenso porque decía el pastor continuado y vamos a hacer un continuado, pero uno puede continuar hasta que la sentadera aguanta. ¿O no es así? Uno tiene todas las ganas, pero cuando ya sentís que te duerme las piernas, que ya te sentís medio incómodo, eso es señal de que el cerebro no recibe más de lo que no aguanta. Decirle al que está al lado tuyo, ¿aguantaste un poco más sentado? Así que no voy a ser extenso tampoco, y si quiero seguir con lo que estamos hablando acerca de Santiago, de este capítulo 1. Todos los que estamos acá estuvieron a la mañana, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Bueno, los que no estuvieron, creo que hay algo grabado, se lo pueden pedir a los hermanos, así ya están al tono después para poder meditar aquel que quiera. Estamos hablando de que para Santiago la vida cristiana es muy sencilla, muy simple, muy práctica. Santiago te dice, si vos tenés fe en Cristo, mostrámelo en los hechos. Así de sencillo. El cristianismo se caracteriza porque trae una transformación espiritual, porque estamos muertos y tenemos vida. Trae una transformación en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, de actuar por medio del Espíritu Santo, pero todo eso se manifiesta en nuestra forma de andar. Si yo digo que tengo a Cristo y digo que tengo vida en mi vida y que cambio mi forma de pensar, por ende, yo tengo que cambiar mi forma de actuar. Si no cambio mi forma de actuar, entonces quiere decir que hay algo que todavía no está claro. Yo necesito entender que el Evangelio, ¿sí?, es algo práctico y transforma nuestra vida. Eso es un cristiano, es alguien que transforma su vida. ¿Y cómo la transformamos? Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nuestra vida que empieza a gobernar nuestra forma de pensar, que empieza a guiarnos, a enseñarnos, a ayudarnos a poder caminar. ¿Para qué? Para que justamente podamos mostrar con nuestros hechos la diferencia. Y vimos al principio, hoy en la mañana, que si Cristo está en nosotros, ¿sí?, y tengo la fe en Cristo, una de las formas que lo voy a demostrar es cómo enfrento las situaciones difíciles. Y dimos 5 características de cómo enfrentar los momentos difíciles como un cristiano, ¿sí? Y cuáles son las bendiciones que tenemos, ¿sí? Por eso terminaba diciendo bienaventurado aquel, versículo 12. Quiero ahora entrar a la segunda parte, donde Santiago nos sigue en el capítulo 1. Acordate que todo el capítulo 1 de Santiago lo que me está diciendo en el capítulo 1 es si vos tenés fe, sé íntegro en tu forma de vivir. Eso es lo que está diciendo. Si vos tenés fe, sé íntegro en tu forma de vivir. Como decíamos hoy en la mañana, yo no puedo conocer el corazón de mi hermano. Si él me dice, yo entregué mi vida a Cristo, yo se lo creo. Ahora, las acciones de él me van a reflejar el corazón de mi hermano. Si yo digo que tengo a Cristo, eso lo voy a reflejar en mis acciones. Eso lo voy a reflejar en mi forma de hablar. Si mis acciones y mi forma de hablar no reflejan a Cristo, y entonces permitime que yo tenga un signo de pregunta muy grande, ¿hasta qué punto realmente entregaste tu vida a Cristo? Eso así, bien clarito es Santiago. Por eso me encanta Santiago. Es bien clarito. Lo segundo que vamos a ver hoy rapidito del capítulo 1 de Santiago, es que entonces Santiago dice, primero, ¿cómo enfrentar las situaciones difíciles? Lo segundo que dice Santiago ahora acá es, bueno, yo voy a demostrar si tengo a Cristo de acuerdo a cómo enfrento las tentaciones. Porque así como Dios permite situaciones difíciles, también Dios permite que seamos tentados. Y hay un enemigo que me trae la tentación. Y ese enemigo, y hoy voy a hablar solamente de la tentación en sí, porque yo tengo la tentación que viene de parte de Satanás y la tentación que viene de mi viejo hombre. ¿Sí? Y los dos se unen contra mi persona. Y Santiago dice, todos pasamos por un momento de tentación. No hay nadie que diga, no soy tentado. No hay nadie que diga, yo me entregué a Cristo y ahora es más, chao, listo, Satanás no.
voy a ser tentado hasta el último momento de mi vida. Somos tentados. Jesús fue tentado no las 3 veces en el desierto. Jesús tuvo un montón de tentaciones. Hasta yendo a la cruz, Jesús fue tentado. Cuando Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca a ti, no vayas a la cruz, que esto que el otro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba siendo tentado. Entonces, Jesús no tuvo 3 tentaciones. Jesús tuvo un montón de tentaciones. Y en todas ellas, Él pudo caminar en victoria. ¿Por qué? ¿Porque era el Hijo de Dios? Claro, porque era el Hijo de Dios, pero no porque era el Hijo de Dios no podía caer en pecado. Porque Él era humano. Él se hizo hombre. Como hombre, Él podía haber caído en pecado. A ver, quiero que entiendas esto. Jesús es 100% hombre. Entonces el pastor, si es 100% hombre, ¿estaba bajo la maldición del pecado? No, porque justamente no nació de hombre y de mujer, sino es Dios que se hizo hombre. Vivió como nosotros para ayudarnos a sacarnos de la maldición del pecado. Ahora, Jesús siendo hombre, ¿podía haber caído en pecado? Claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué no cayó en pecado? ¿Porque tenía algo especial? No. ¿Cómo que no? No. Jesús tenía lo mismo que tenemos nosotros ahora que estamos en Él. Tenía el Espíritu Santo y el conocimiento del Padre. Por esa razón, Santiago entonces ahora comienza a hablar. Porque algunos que decían, bueno, pero mira, yo creo en el Señor, pero de carne somos. ¿Y qué querés? De carne somos. ¿Y quién no se tira una cañita al aire? O como le dijeron los que acusaban a la mujer adúltera, Jesús, ¿qué le dijo? El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿qué dicen algunos? Y bueno, a ver, ¿quién no cometió un pecado? Todos caemos. Y entonces, y a veces ese justificativo, lo único que me hace es tratar de caminar junto y tratar de vivir con las tentaciones y a veces hasta con las caídas. Entonces Santiago le está diciendo, bueno, si vos realmente tenés a Cristo, si realmente tuviste un encuentro con Dios, vos tenés que demostrarlo por tu forma de cómo ahora enfrentar las tentaciones. ¿Cómo vos enfrentar las tentaciones? De esa manera vas a demostrar si tenés a Cristo en tu vida o no. ¿Cuánto Cristo tenés en tu vida? ¿Cuánto de Cristo está ahí en mi vida? Así que vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 13 al 18. Vamos a leer estos 5 versículos. Ahí donde estás en tu cuaderno, hace lo mismo que hiciste hoy en la mañana. Lee el versículo 13 y anota al lado qué es lo que dice para vos ese versículo. 14, lo mismo. 15, lo mismo. 16, lo mismo. Hasta el verso 18. ¿Está? Con tus palabras, ahí parafraseá qué es lo que dice. Y ahí vamos a entrar rapidito a ver qué es lo que Santiago nos dice, cómo tenemos que enfrentar las tentaciones, porque tentados vamos a hacer todo. Así que son 6 y 2 minutos. Tomate unos 5 minutitos, 6, 8 minutitos, no más que eso. Lee el versículo y anotá al lado lo que vos entendés. ¿Está? Vamos. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ahora miren. Entonces vamos a leer de vuelta todo el pasaje y después entramos a estudiarlo bien. Verso 13, por favor. Santiago dice entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 13, por favor, entonces. Entonces, Santiago termina, vamos al verso 12, por favor, y ahí entramos al 13. Entonces, en el 12 dijimos hoy en la mañana que termina diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. La primera parte habla de la prueba. La segunda parte habla de la tentación, a partir del verso 13. Entonces él está diciendo, la primera parte es, bueno, ¿cómo pasar los momentos de prueba? ¿Cómo si tengo a Cristo? ¿Cómo tengo que pasar y vivir y enfrentar? Y si lo vivo de esa manera, ¿cuál es el resultado? Bendecido, dichoso, corona de vida, victoria.
Ahora entra la segunda parte, que es otra realidad de la vida. Santiago dice, la vida es práctica. Y en la vida hay un montón de cosas y los cristianos no estamos exentos de las pruebas, tampoco estamos exentos de la tentación. Ahora lo interesante, porque en griego tentación y prueba es la misma palabra. Es exactamente la misma palabra. Tentación y prueba, los dos son la misma palabra. Entonces la pregunta es, y acá venía el problema. Algunos que decían, es que yo soy tentado porque Dios me tienta. Porque yo ahora tengo a Cristo y yo no podría ser tentado. Y empezaban a buscar excusas. No sé, escuché de personas que dicen, bueno, que yo caí en pecado porque soy humano. Y bueno, yo oré al Señor y yo le pedí al Señor que no me ponga más mujeres adelante, pero Dios me las pone, ¿qué voy a hacer? Y yo oré al Señor para no drogarme. Y yo le dije, Señor, no quiero más la marihuana y la cocaína. Y oré al Señor, pero me están ofreciendo mi amigo. Un muchacho me decía, pastor, él es remisero, subo al auto y salía de las drogas. Subo al auto y aquí me junto a mis amigos. Y mis amigos me dicen, tomá, y me da un pucho de marihuana. Y pastor, ¿qué quiere? Y yo oré al Señor. No sé si vos conoces personas que te excusan así. Y bueno, ¿qué quiere, pastor? Un asadito y una cervecita. ¿Cómo no voy a tomar una cervecita con el asado? ¿Dónde vio que comamos una pizza sin cerveza? Y empezamos a buscar un montón de excusas para justificar ¿qué? Que no soy tan responsable de mi decisión. Entonces Santiago le está diciendo a ellos, miren muchachos, verso 13. Verso 13. Se trabó. Entonces Santiago le dice a los cristianos, mira, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, deja de echarle la culpa a Dios de lo que es tu responsabilidad. El ser humano tiene una característica bien interesante. Siempre somos de echar la culpa al otro. ¿Te pasó o no? Es que mi mamá no me enseñó. Es que no me tenés paciencia. El Chavo del 8. No me tenés paciencia. Es que nadie me entiende. Es que nadie sabe lo que yo vivo. Es que nadie soportó lo que... Siempre busco excusas y argumentos para tratar de justificar mi vida. Entonces Santiago le dice, miren hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A ver, pastor, ¿puede Dios usar algo malo para mi vida? Y la respuesta es no. 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 ¿Dios puede permitir cosas en mi vida? Sí. ¿Dios la puede usar? No. O sea, ¿fue planeado por Dios? No. Dios no va a usar el mal para atacar mi vida, para que yo caiga en ese mal. Si en algún momento vos crees que eso pasó así, entonces no estás conociendo al Dios de la Biblia. O estás entendiendo mal la Biblia. ¿Me vas siguiendo? No, pero ¿no dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón? Sí. Entonces, ¿no es que Dios lo endureció? No. No. ¿Qué quiere decir que Dios endureció el corazón del Faraón? Muy sencillo, lo que está diciendo es, Dios le habló de todas las formas para que el Faraón cambie su actitud. Y Faraón decidió seguir con su postura. Y Dios hay algo que le regaló al ser humano desde su creación y no la quitó nunca, aún en el pecado. ¿Qué? Libre albedrío. Entonces, Faraón se autoendureció. Pero no es que Dios lo dejó, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo a Faraón es, ¿querés seguir viviendo así? Viví. Y Dios hace con muchos de los seres humanos lo mismo. ¿Querés vivir así? Viví. Yo te voy a mostrar por todos los medios y a hacer todo para que cambies, pero es tu decisión. Vos decidís vivir la vida que querés vivir. Y mientras que yo busque culpables de por qué vivo lo que vivo y por qué me pasó lo que me pasó, nunca voy a salir de esa situación. Y Santiago acá confronta con algo bien interesante. Entonces él dice que, como te digo, esta palabra, prueba y tentación, es la misma en griego. Lo que cambia es que del versículo 1 al 12, esta palabra tentación es un sustantivo y se enfoca en algo que viene de afuera hacia mí. ¿Sí? Eso sería. ¿Sí? Entonces la prueba y tentación es lo mismo, sí. ¿En qué cambia? Cambian
en que la prueba es algo que viene de afuera hacia mí. Dios permite que yo pase por prueba para un fin. ¿Cuál? Que yo pueda crecer. Pero la tentación es la misma palabra, pero del 13 al 18 cambia y no es sustantivo, sino es un verbo. Un verbo es una acción. Entonces lo que está diciendo Santiago ahora, que la tentación, a diferencia de la prueba, viene de adentro hacia afuera. No soy tentado de afuera. ¿Cómo? No. A mí no me tienta la mujer que está afuera. ¿Cómo que no pasa? No. A mí me tienta lo que está dentro mío. Lo que hace lo de afuera, lo que hace es despertar lo que está dentro mío que está tapado. Eso dice Santiago. La prueba viene de afuera, la tentación viene de adentro. ¿Cómo viene de adentro? Claro. Pastor, me está volviendo loco. ¿Qué me estás diciendo? La tentación viene de adentro. ¿Cómo de adentro? Si Jesús fue tentado por Satanás, claro que sí. Y entonces, ¿cómo si fue de afuera? No. Ahí te voy a mostrar qué fue lo que quiso hacer Satanás, que es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Por eso dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que Satanás está haciendo es saber cuál es y ahí vas a verlo. Vamos, 4 cosas prácticas que dice Santiago acá. Primero, yo tengo que reconocer la realidad de la tentación. Entonces dice Santiago acá, cuando alguien es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, cuando vos sos tentado, ¿sí? En otra palabra, todos enfrentamos tentación. Decirle que está al lado tuyo, vas a enfrentar tentaciones. Todos enfrentamos. Es parte de lo que es la vida. Todos enfrentamos tentaciones. ¿Alguien puede leer por favor, pueden poner 1 Corintios capítulo 10, verso 13? 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Mira qué interesante, porque Pablo, hablando de la tentación, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Eso está diciendo. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, acá está. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de que lo podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No vamos a estudiar este pasaje, después si querés, estudialo. Solamente quiero decir este punto. No sobrevino ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que la tentación siempre va a estar en el ambiente humano. ¿Qué es el ambiente humano? Relacionado a lo que yo deseo y anhelo. Ahí viene la tentación. La tentación está relacionada con cosas que yo deseo y anhelo. La tentación no es algo espiritual. ¿Cómo que no? No. La tentación es algo humano. Quiere decir que está relacionado con mis pasiones, con mis deseos, con mis anhelos, con mis sueños, con lo que quiero. Con eso está relacionada la tentación. ¿Me va siguiendo? No es un demonio que me ataca porque me ataca y estoy... No. Tiene que ver con mis deseos. Entonces Pablo dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué está diciendo? Que también está limitada la tentación. Por eso puedo tener victoria. El tema que a veces no tengo victoria en la tentación es porque hay otra razón en mi vida, que la vamos viendo de a poquito en lo que nos queda de este tiempo. La tentación entonces dice que es humana. No es pecado ser tentado. Y también quiero aclarar esto, porque a veces al no saberlo y yo creer que pequé porque ya fui tentado, automáticamente lo que hice fue abrir la puerta al enemigo para terminar cayendo en el pecado. Ser tentado no es pecado. Anhelar y desear tomarte 3 botellas de cerveza no es pecado. No, entonces quiero tomar 5. El tema es que la tome. Cuando transformo el deseo en acción, ahí cambia la cosa. El que me venga eso no es pecado. Ahora, el que yo dije que eso quede anidado en mi cabeza, y eso, porque acá viene, por eso Santiago empieza a explicar cómo entra todo esto. Que él quiera tomarme 5 botellas de cerveza, no es pecado. La pregunta es que ¿qué hago yo con ese pensamiento? ¿Lo guardo para que empiece a germinar y a crecer? ¿O lo rechazo? Ahí está la diferencia. Y si yo digo, ay, ¿por qué me vino esto? Viste que todavía... Y empiezo a darle vuelta al asunto,
lo más probable es que yo termine atado a esa situación y cayendo. Muchas veces sin darme cuenta, yo mismo me ato a la tentación. ¿Cómo? Pensando en la tentación. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo estos pensamientos? ¿Y por qué me pasa esto? Y entonces quiere decir que Dios no me liberó. Y al final va a pasar de vuelta lo mismo. Y al final... Y como estoy pensando en la misma situación, esa situación me va absorbiendo despacito, 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 despacito. Y yo termino cayendo. Viste que la persona dice, estoy enfermo, ay, me voy a morir, ay, qué mal, ay. Y enseguida, y está girando, y vos decís, ¿pero por qué? ¿Por qué? Me echaron del trabajo, ay, me quedé sin nada, ¿y ahora con qué voy a vivir? Y ahora, y te pasás una semana, 10 días, orás al Señor, pero seguís pensando lo mismo. La oración no te sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque tu pensamiento sigue atado a la situación. Y esa situación te va a terminar gobernando tu vida. Y vas a terminar cayendo en depresión y en un montón de cosas. ¿Me va siguiendo? Entonces Santiago lo que está diciendo es, y Pablo en Corintios dice, no vino ninguna tentación que no sea humana. O sea, está en el ambiente de lo humano la tentación, ¿sí? Entonces ser tentado no es pecado. Ser tentado, sí, pero la respuesta a ella es lo que hace la diferencia. El saber que voy a ser tentado me lleva a que yo tengo que vivir estando alerta para saber cómo responder cuando aparece la tentación. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. ¿Sí? Tengo que saber cómo responder ante la tentación. Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Como diciendo, Pedro dice, no se asombren por las pruebas, tampoco te asombren por la tentación. Es la misma palabra en griego. O sea, no te sorprendas, porque mientras que estamos en esta tierra, vamos a tener momentos de prueba que vamos a crecer en nuestra fe, crecer en quién somos en Dios, ver sus milagros, las bendiciones y victoria, pero también voy a tener momentos de tentación. Amado, desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, hay un enemigo que se llama Satanás, que quiere destruir nuestra vida, robarnos la salvación, robarnos la vida eterna y robarnos las bendiciones. Estamos en una guerra continua. Y muchas veces los cristianos nos olvidamos que estamos en una guerra. Y Satanás vino para matar, hurtar y destruir. No tengo que estar con miedo ni con temor, pero sí tengo que estar alerta. Eso es Santiago. Yo tengo que estar alerta, sabelo que voy a ser tentado. El que yo entregué mi vida a Cristo, el que yo confesé mi pecado, el que yo me arrepentí, el que Cristo me perdonó, el que soy una nueva criatura, no significa que no voy a ser tentado más. Yo voy a seguir siendo tentado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo me lleve a su presencia. Por eso tengo que estar continuamente alerta para darme cuenta. ¿Me va siguiendo? Entonces, el primer punto que dice Santiago acá es la tentación, todos las enfrentamos. Lo segundo que dice acá, ¿sí? Vamos de vuelta, por favor, Santiago capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué dice Santiago acá? Santiago está mostrando la responsabilidad que cada uno tenemos de cómo respondo a la tentación. Otra vez, todos somos tentados y esto no es culpa mía. Hay un enemigo que quiere atacar mi vida. Y yo tengo que estar consciente. Lo segundo que dice Santiago acá es, soy responsable cómo respondo a estas tentaciones. Soy responsable, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ante la tentación, o sea, lo que está diciendo es, soy responsable. Si no culpes a otros de los problemas y luchas que tenés. Como te decía al principio, a veces echamos la culpa a otros, buscamos familia, amigos, Dios, a tantas cosas, para tratar de justificar la situación que estoy viviendo. Y lo que menos hago es reconocer la parte de mi responsabilidad. Y termino cayendo. Soy cristiano, entregué mi vida a Cristo, pero no estoy viviendo con la responsabilidad que significa vivir mi vida en Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Sí, soy 100% responsable de cómo yo respondo ante la tentación. Soy tentado. ¿Y cómo soy tentado, pastor? Y ahora vamos a ir al punto 3, que dice Santiago.
Porque él dice acá, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Por eso dije yo que tentación acá es verbo. Es algo que sale de adentro. ¿Cómo de adentro? Lo que hace Satanás es esto, mira. Satanás conoce mi vida mejor que nadie. Y Satanás sabe cuáles son mis deseos. Pero si él no es omnisciente, ¿cómo sabe cuáles son tus deseos? Porque yo los declaro más de una vez con mi boca. Y Satanás los escucha. Satanás no puede saber lo que yo pienso o siento. Él no es omnisciente. Solamente Dios lo es. Pero lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo reflejo en mi toma de decisiones, en mis acciones, en lo que hablo, en lo que digo. Entonces lo que hace Satanás, que es muy sencillo. Él me va a tentar ¿con qué? Con aquellas cosas que yo anhelo. Y si de repente él no sabe qué hace, anda como león rugiente buscando cómo devorarme. En otras palabras, ¿viste cuando vos tenés un perrito afuera en el patio y quiere entrar? ¿Qué hace el perrito cuando quiere entrar? Llora, ladra, rasquetea la puerta, te va por un lado, por el otro. ¿Qué está haciendo el perrito? Buscando cómo entrar a tu casa. A ver, ¿cuál es el punto vulnerable para entrar? Eso hace Satanás. Cuando yo estoy en Cristo, Satanás ya no tiene autoridad sobre mí. Pero él como perrito no se quiere ir. Quiere seguir atacando. Y entonces busca qué área de la vida de David está vulnerable para él entrar. ¿Cómo entra? Por la tentación. Entonces lo que dice Santiago acá es esto, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, por eso te dije sale de adentro, ¿sí? Es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia, pastor? ¿Qué es? Concupiscencia es deseos desordenados. Eso es la concupiscencia. En lo sexual, en todas las áreas de la vida. Eso es la concupiscencia. Cuando tengo un deseo fuera del orden correcto, se va a transformar en una concupiscencia. ¿Qué? ¿Pero qué son cosas malas? No, no son cosas malas. Son cosas buenas, pero fuera del lugar correcto. Por ejemplo, quiero tener una casa. ¿Es malo? ¿Cómo va a ser malo? Ahora, estoy obsesionado por tener una casa. Eso cambia del valor. Sale del lugar que tiene que estar y se transforma en mi Señor. Y eso le da la autoridad a Satanás para empezar a atacar mi vida. ¿Dónde va a atacar mi vida? En la casa. Y ahí viene la tentación. Y ahí Satanás comienza a hacer. ¿Por qué? Porque lo que hace Satanás es esto. A ver, ¿qué es el deseo que tiene David? Y David tiene el deseo de tener un auto. ¿Listo? Entonces, ese deseo que tiene David, Satanás comienza a tentarlo. ¿Cómo a tentarlo? Con pensamientos, con situaciones, con acciones, con diferentes cosas, para que ese deseo vaya creciendo. Entonces Santiago, ¿qué dice acá? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, el deseo que yo tengo, que es un deseo que, y la concupiscencia es esto, es el deseo interno, pero que comienza como a quemarme. ¿Viste cuando ese deseo se transforma en una obsesión? Pienso en eso, duermo con eso, como con eso, camino con eso, vivo con eso, no me lo puedo sacar de la cabeza. Estoy obsesionado con eso. Es un pensamiento que viene acá a mi mente, pero es una emoción que empieza a arder mi pecho, que no me deja comer, y anda a comer, no tengo ganas de comer, no quiero, ¿sí? O que me lleva a lo peor, a comer porque estoy ansioso y me lleva de un extremo al otro. ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay un deseo desordenado. Después terminé yendo al psicólogo y todo, no, pero el problema fue esto, un deseo desordenado. Algo salió del orden correcto. Y ese deseo desordenado, concupiscencia, es lo que lentamente me empieza a atraer cada vez más. Por eso dice, soy atraído y seducido. Tiene como esto de que me va atrayendo cada vez más y más y más y más. Y usa la palabra seducción. Entonces, lo que está diciendo, lo tercero, ¿sí? Es que la atracción es algo que continuamente el enemigo va a tratar de buscar para poder destruirme. Somos tentados por nuestro propio deseo. Somos tentados de nuestros propios anhelos. El ejemplo que dice acá Santiago es lo siguiente, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
¿Para qué concibió? ¿Qué concibió? Da a luz el pecado. ¿Qué concebir? Y Santiago usa un ejemplo acá que para mí es muy claro. ¿Cuál ejemplo es? La relación sexual. Santiago dice así: yo tengo el deseo y Satanás me tienta, me lo alimenta, me lo alimenta, me lo alimenta. Yo soy seducido por este deseo y Satanás me va trayendo. Entonces, Satanás y mi deseo, que me está quemando por dentro, hace que mi cuerpo, que mi carne, que mi alma vaya caminando detrás de Satanás. El deseo de adentro me impulsa hacia Satanás. Y Satanás de afuera impulsa todas las situaciones para el pecado. Y yo, como estoy seducido, ¿qué es la palabra seducido? Estoy como adormecido. ¿Viste cuando te gusta una persona? No te lo puedes sacar de la cabeza. Y lo que te pide lo haces. ¿No viste alguna vez un chico enamorado? Cambió su vida. Nene, anda a comprar. Sí, voy. ¿Qué le pasó? Yo tocó una chica. ¿Qué que te diga? Cambió. Es así. ¿O nunca viste a un hombre que se casó y en casa lo mandaba a comprar y nunca compraba nada? Y ahora con la bolsita comprando, ¿qué pasó? La esposa lo mandó. Y lo hizo. ¿Y por qué? Porque está enamorado. Hola. Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que está diciendo es esto: que soy seducido, soy atraído. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se junta mi deseo con Satanás, se unen, como en una relación sexual, se unen. Cada vez que hay unión de dos cosas, algo sucede. ¿Qué sucede? Nace el pecado. ¿Me va siguiendo? Eso es Santiago. Nace el pecado. Entonces, la tentación no viene en Satanás. La tentación viene adentro mío. ¿Cómo que no? No, Satanás quiere tentarme de afuera y atraerme, pero él busca la autoridad que yo le doy con mi deseo desordenado. Pero Jesús fue tentado, claro que sí. ¿Qué hizo Satanás con Jesús? Buscar en Jesús qué deseo desordenado tenía. Por eso lo tentó de diferentes maneras. Y en cada una de las cosas que Jesús fue tentado, no cayó porque no tenía ningún deseo desordenado. Tenía deseos un montón, pero todo en el orden. ¿Cuál es el orden? Lo que Jesús dijo: lo que mi Padre quiere, eso voy a hacer. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Eso es tener un orden. Tener deseos, tenés todos los deseos que vos quieras. Por eso, si tengo un deseo, se lo entrego a Dios. Por eso hablamos ayer de la oración. Se lo entrego a Dios en oración. Señor, anhelo tener mi casa. Ahora, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Voy a tener una casa o no? Y a veces uno dice: ¿cómo voy a preguntar eso a Dios? ¿Que acaso Dios no quiere que yo tenga una casa? ¿Y si Dios dice que no? Y si Dios dice que no, ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo Dios no va a querer una casa? Es obvio, es lógico. Amado, el obvio no existe. No existe. Pero todo ser humano tiene que tener una casa. Claro que sí. ¿Y quién te dijo que no vas a tener una casa? Y entonces, pero quizás no tengas la casa como vos pensás. ¿Y cuál es el problema? Entonces ya decimos: no, este evangelio ya no, esta predicación no me gusta, no, esto ya no. Y ahí ya me voy detrás de otras cosas. Me quiero casar. Y quiero casarme. ¿Y qué está mal querer casarte? No, ¿quién dijo? Y entonces, pregúntale a Dios: Señor, ¿está en tu voluntad que me case? ¿Sí o no? Y deja que sea Dios que te conteste. Y si no dejo que Dios me conteste, ahí tengo problemas. Eso está diciendo Santiago acá. Entonces dice, tengo engaño, tengo este deseo desordenado en mi vida. Soy atraído. La palabra atraído quiere decir como que soy arrasado, como que soy, ¿viste cuando viene una tormenta, un viento fuerte que arrasa todo? Eso está diciendo cuando dice soy atraído. Es como que viene un viento fuerte y me lleva. ¿Y por qué me puede llevar ese viento fuerte? Por el deseo de mi corazón desordenado. Ese es el tema. Por eso es que no todos somos tentados iguales. Todos somos tentados en la parte humana, pero no todos tenemos una tentación. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma lucha. ¿Me va siguiendo? Por eso yo tengo que cuidar mi vida.
Y si Dios me sacó del alcohol, lo más probable es que Satanás te siga atacando en el alcohol. Y si Dios me sacó las drogas, lo más probable es que Satanás te siga atacando con las drogas. Y si Dios me sacó de la mentira, del juego, de azar, del robo, te va a seguir atacando con esto, continuamente. Y entonces, ¿qué? ¿No tengo victoria? Claro que tenés la victoria. Cristo te la dio. Ahora tenés que caminar en esa victoria continuamente. ¿Y cómo camino esa victoria? Cuando estoy en Cristo. Si no estoy en Cristo, no camino nunca en esa victoria. Y cada vez que camino más en Cristo, como estoy yendo cada vez más con Él, Satanás pierde más autoridad para poder tentarme, porque la puerta está cerrada. El problema que hay, que a veces me cuesta reconocer que amo el pecado. Me cuesta reconocer que tengo cosas que no son pecado, porque están fuera del orden correcto. Me cuesta reconocerlo. Por eso es que todos los días yo tengo que rendir mi vida a Cristo y dejar que Él viva en mí. Ay, pastor, pero entonces que no tengo sueños. Tenés todos los sueños con Dios y todos los planes. Es muy interesante. A veces nosotros decimos, en Dios tenemos todo. Mirá, hace un tiempo atrás predicaba en la iglesia y le decía, si yo necesito algo fuera de Dios, quiere decir que entonces Dios no es todo. Si digo que Dios es todo lo que necesito está en Él. Si yo tengo que buscar algo fuera de Dios para sentirme yo completo, todo, entonces Dios no es el todo de mi vida. El otro día un muchacho con problema de alcohol me decía, pastor, tengo un deseo a veces de tomar ese alcohol. Y me dice, ¿por qué tengo esa lucha? Entonces estuvimos hablando ahí un par de principios bíblicos de cómo caminar en esas tentaciones. Porque no es pecado. Pero cada vez me doy cuenta que surge cada vez más. Y me dice, y para colmo, a veces paro con el semáforo y me encuentro un amigo, que hace calorcito, tome una cervecita. Y ese deseo se me vuelve más y la mente que dice, y bueno, total, un poquito. Porque no hay problema tomar cerveza. El tema es cuando vos sos un alcohólico. Y un alcohólico es una persona que toma 2 dedos de cerveza y ya habla pavada. El tema es que algunos no sabemos que lo somos hasta que lo empezamos a hacer. Entonces yo tengo que saber y conocer las cosas y saber cómo moverme. Por eso que es tan interesante que en el Evangelio la Biblia me enseña, obediencia es la palabra clave del cristiano. La forma de ser sanado, transformado, restaurado, está en aprender a obedecer. Vuelvo otra vez a los himnos viejos de antes. Hay uno que me encanta, que dice, obedeced, cumple vuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. ¡Wow! Hoy te dirían algunos de los nuevas corrientes de pensamiento, ¿qué pensamiento retrógrado que es eso? ¿Cómo obedecer? ¿Y dónde está la libertad? Y toda esa peronata que te dicen, ¿sí? Que nada que ver. Santiago está diciendo, si vos tenés una fe en Cristo, vas a ser tentado. Así como sos probado, vas a ser tentado. Satanás va a tentar tu vida. Y entendé esto, la tentación es algo que va a pasar en tu vida, sí o sí. 2, la tentación es de parte humana, quiere decir que está relacionado con cosas que vos anhelás y deseás. Y Satanás la sabe, ¿por qué? Porque vos la expresaste, la dijiste en algún momento. Que tengo todo callado, Satanás va a buscar cualquier forma de tentarte. Lo que pasa es que como no son las áreas débiles tuyas, vos ni cuenta te das. Yo en mi vida no tengo problema ni con el cigarrillo ni con la droga. Por mí pueden estar fumando 50.000 personas. Yo no tengo problema ni anhelo. ¿Sos tentado con el cigarrillo? Satanás más una vez me lo ha tentado con el cigarrillo. Pero como no es mi problema, a mí ni fu ni fa. ¿Me va siguiendo? Entonces, eso está diciendo acá Santiago. Tú vamos a ser tentados continuamente. ¿Y con qué punto? Con esos deseos que hay en mi corazón, que comienzan a tomar cierto lugar, fuera del lugar correcto. Ahí comienza a entrar Satanás. Entonces dice, después que concibió, como decimos, dio a luz el pecado. Y ¿sí? Dice, ¿trae qué? La muerte. Eso que está diciendo. Eso trae la muerte en mi vida. Eso está diciendo ahí. Y entonces, ¿qué dice? Entonces, dice Santiago, verso 16, por favor. Amados hermanos míos, no erréis. Y la pregunta es, ¿por qué está diciendo no erréis? Como diciendo, no te dejes engañar. ¿A qué se refiere? A lo anterior.
Soy humano. Pero yo le oré al Señor que no quería más caer en esto. Y yo oré al Señor, pero... Sí, no, pero pará, oraste al Señor. ¿Y estás dispuesto a obedecer lo que Dios te dice? Porque yo oro al Señor, pero me sigo juntando con mis amigos que se drogan. Es que lo quiero ganar para Cristo. No, para. Ese caramelo vendérselo en otro kiosco. ¿Me va siguiendo? Es que si yo sé que Dios me salvó y me sacó, yo tengo que salir de todo lugar donde antes me llevaba el pecado. Cuando soy restaurado es otra historia, viviré hay momentos y etapas, pero tengo que saber vivir. El tema es que muchas veces me encanta el contexto del pecado sin caer en pecado. Entonces muchas veces jugamos con aquellas cosas que después nos llevan al pecado. ¿Sabes, amado? Y quiero que esto te quede bien grabado. Los cristianos no caemos en pecado porque nos gusta el pecado. Por eso hay una palabra en la Biblia, en hebreo, que dice nos deslizamos. Es como que lentamente nos vamos apartando. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo hago las cosas buenas, pero fuera del tiempo de Dios y de la manera de Dios, eso me lleva al pecado. Entonces el cristiano no cae en pecado porque ama el pecado y voy a pecar. No. ¿Nunca te pasó que si yo me junto con mis amigos, son los que egresamos de la escuela y vamos a comer algo? Y vos fuiste con intención de comer algo, pero vos sabés que ahí, tus compañeros que no son cristianos, hay chupi, hay droga, hay esto y aquello. Y yo tengo que pensar seriamente, ¿me conviene estar en ese ambiente? ¿O no? Pero son mis compañeros. Y si estando ahí, ¿estoy dispuesto a decir no a la cerveza? Estoy dispuesto, porque quizás yo con toda la intención de pasar un buen momento, pero como no se ponen límites, lentamente me voy cediendo y termino cayendo. Y después digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hace un tiempo atrás vino una chica de nuestra iglesia que cayó en pecado. Y llorando mal. Porque este es el punto. Cayó en pecado. ¿Y sabe qué hace el pecado? ¿Sabe lo que hace Satanás? Satanás juega de esta manera conmigo. Satanás me muestra mi deseo. Y me lo potencia a cómo sería. Para que yo me llene de gozo y de alegría. Lo que nunca me va a mostrar es el resultado real de eso. Que es la muerte. Eso no me lo muestra. Entonces yo, en mi imagen, otra vez, tengo el deseo. El deseo me lleva, se potencia con el disfrutarlo y todo en mi mente. Y Satanás me anima que todo eso se va a realizar. Lo llevo a la práctica. Y cuando lo terminé de practicar, me encuentro que se me fue toda la emoción, la alegría. Y me encuentro vacío, seco. Me di cuenta que pequé, que perdí un montón de cosas. Así juega Satanás. Si vos querés ir con tus amigos, ¿cuál es el problema? Estate con ellos, total, vas a pasar un momento juntos, vas a tomar cerveza como antes, viste las películas que toman cerveza, que todo, y sí va a ser bueno, y vos vas con eso, y eso en tu mente va a pasar eso. Y después te das cuenta que la cerveza te tomó control de tu mente, de tus pensamientos, bla, y te metes en cualquier cosa. Satanás nunca te va a mostrar la muerte que te lleva al pecado. Satanás siempre te va a creer el gozo de 2 segundos que te da el pecado. Porque el pecado te da cierto placer, no te lo voy a negar. Pero el placer que te da el pecado son 2 segundos. Ahora, la angustia, la tristeza que te trae es tan fuerte que esos 2 segundos de placer quedan en la nada. Por eso, como Dios sabe las cosas, nos dice, muévanse de esta manera. ¿Cómo demuestro mi vida cristiana? ¿Cómo enfrento las tentaciones? Entonces Santiago le dice, no erréis. O sea, no te dejes ser engañado ni por el enemigo ni por tu deseo desordenado. Para ir terminando, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo Santiago, ¿sabes qué tenés que hacer? Reemplazar
Reemplazar, ¿qué reemplazar? Lo que Satanás te quiere ofrecer, que se une con tu deseo, reemplazarlo y cree que Dios te lo va a dar. ¿Por qué a veces yo le creo al enemigo que me va a dar el deseo que yo tanto anhelo? ¿Por qué? Porque no creo que Dios me lo dé. ¿Por qué no creo que Dios me lo dé? Porque no sé esperar. Como no sé esperar, voy a lo más rápido. ¿Cuál es una de las trampas más grandes que Satanás usa? ¿Sabes cuál es? El atajo. Satanás me quiere ofrecer lo mismo que Dios tiene planeado. Satanás sabe lo que Dios tiene planeado para tu vida. Y él te quiere dar exactamente lo mismo, pero usando un atajo. Ese atajo es lo suyo. Es lo que hizo con Jesús. ¿Cuál fue su tercera tentación? Le probó para que la comida, no resultó. Le probó para la... no resultó. ¿Qué le dijo? Vos viniste a redimir la humanidad. Vos viniste a conquistar el mundo. Jesús recién empezaba su ministerio. Satanás le dice, toma, te entrego el mundo. ¿Quieres el mundo? Te doy el mundo, toma. Ese es tu deseo, toma. Amado, hay tanto habría para hablar de esto. Satanás le dice, este es tu deseo. Tu deseo es morir por la humanidad. Tu deseo es redimir el mundo. Toma, te lo doy, acá te lo entrego. Quiero que sepas algo, amado. El deseo de Jesús no fue redimirnos a nosotros. El deseo de Jesús no fue morir por nosotros. Pastor, ¿qué está diciendo? No, el deseo de Jesús fue uno. ¿Cuál? Señor, quiero hacer tu voluntad. Ese fue el deseo. Hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Él muera por nosotros. Y Él dijo, lo hago. Y la voluntad de Dios es que Él muera, que Él nos redime. Y Él lo hizo. Porque si el deseo de Él hubiese sido redimir la humanidad, Satanás tendría autoridad para empezar a seducirlo. Por eso cuando le dijo, te entrego el mundo, él dijo, no, para. A mí el mundo no me interesa. ¿Y cómo le respondió? Con una adoración. ¿Por qué? Porque Jesús quería hacer lo que el Padre quería a la manera del Padre. Claro que nos amaba, pero ¿cómo nos ama? Por Dios. Yo amo a mi hermano. ¿Cómo lo amo? Por Cristo. Porque si no lo amo por Cristo, lo puedo amar en mi carne. Y si lo amo en mi carne, caigo en pecado, en celos, en envidia y tantas cosas. Pero si lo amo en Cristo, tengo un solo canal de cómo demostrar mi amor. Cristo. Jesús me ama. ¿Cómo? Como el Padre me ama. Y Satanás dijo, amalo de otra manera. Toma, te doy un camino más corto para que no sufras y no mueras. Y Jesús dijo, no, escrito está. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás se fue. ¿Sabe por qué se fue? Porque en Jesús no había ningún deseo desordenado. Pero Jesús era Dios. No, era hombre. Dios hecho hombre. Jesús pasó la tentación como hombre, no como Dios. Por eso es muy interesante, y te lo dejo como para que después lo medites. De los 4 evangelios, hay un solo evangelio que nos narra la tentación de Jesús. El evangelio de Juan. ¿Por qué nos narra la tentación de Jesús el evangelio de Juan? Porque Juan presenta a Jesús, ¿sí? Dios, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y como Dios, Jesús no puede ser tentado. Mateo, Marcos y Lucas lo presenta a Jesús como Dios hecho hombre. Y como hombre sí fue tentado. Por eso Juan no puso la tentación. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Santiago está diciendo acá, si realmente ahora tengo a Cristo, ¿tenés los deseos? Claro que sí. Pero confía que nuestro Dios lo va a hacer realidad. Y lo que Él tiene es lo mejor para nuestra vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, como diciendo, todo lo que sirve, todo lo que va a dar fruto, todo lo que realmente trae gozo, paz, felicidad, bendición, todo viene de un solo lugar y es de Dios. Si lo que yo recibo no viene de Dios, no lo quiero. Porque aunque aparezca bueno y sea bueno en mi forma de pensar, y todo a la larga me lleva a lo peor. ¿Me va siguiendo? Eso es lo que está diciendo acá Santiago, para ir terminando. ¿Sí? Entonces dice, nos lleva a que dejemos de ver la maldad de la tentación y miremos lo bueno que viene de Dios. Lo que está diciendo Santiago es cambiar tu enfoque de pensar. Toda buena dádiva que viene de Dios. No tratemos de vencer en mi fuerza las tentaciones. Lo que está diciendo es, mirá
a Dios. Mira lo que Dios me va a dar. Confía que Dios va a darte a su manera y a su tiempo lo que vos anhelás. A veces yo peleo contra la tentación y termino cayendo porque lo hago en mis fuerzas. Por eso que a veces un pastor siempre te va a decir cuando tengas situaciones, adorar al Señor. ¿Por qué adorar al Señor? Porque lo que estás diciendo es, no pelees en tu fuerza. Cuando adoro al Señor, ¿qué hago? Saco mis ojos de la situación y pongo mis ojos en Él. Y automáticamente cambia todo. Por eso que más de una vez yo tengo que ir a la presencia de Dios. Tengo que ir a la presencia de Él. ¿Me va siguiendo? Por eso le dijo Jesús. A Dios solamente voy a adorar a Satanás. A nadie más. A nadie más. Jesús fue a la cruz. Quedan un punto más, pero terminamos acá. Nos faltó la última parte. Jesús fue a la cruz. No cuando Él quiso. Jesús fue a la cruz cuando el Padre le dijo, es hora. Por eso que otras veces que lo quisieron ir a matar, Jesús escapó. Ser mártir no es ir a morir. ¿Cómo que no? No. Ser mártir es ser testigo. Y el testigo habla en el momento que tiene que hablar. ¿Me va siguiendo? Y lo hablo con toda mi vida, aun si tengo que morir. Digo la verdad. Jesús fue a la cruz cuando el Padre le dijo, este es el momento, anda. Si el Padre no le decía, Jesús no iba a ir. Hay algo que pasó en Getsemaní. Y todos leemos ese momento cuando Jesús dijo, Dios mío, pasa de mí esta copa, pero que no sea, ¿qué dijo? ¿Cómo dice? No sea, sino, ¿qué fue lo que? Y dice que él oró, cayó de rodillas, y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Qué pasó en Getsemaní? Getsemaní, Jesús venía, Dios le dijo, Jesús, hijo, es momento de ir a la cruz. Por eso él tomó el pan, lo bendijo, lo partió, le dijo a todos lo que iba a pasar. Él sabía que iba a la cruz. Él fue a orar a Getsemaní para tener la última conversación con el Padre, para el paso final. Pero estando en esa conversación con el Padre en Getsemaní, Satanás aparece. Y Satanás lo que está haciendo es diciendo, ¡ja! ¿Viste? ¿Ves? Al final tenía razón yo. Vos vas a hacer lo que yo te dije. Vos vas a morir por la humanidad. ¿Viste? Si ese es tu deseo. Y acá Jesús en Getsemaní, amados, quebró la autoridad que Satanás tenía sobre la humanidad. ¿Cuál es la autoridad que Satanás tenía sobre la humanidad? El pecado de Adán y Eva que hizo que el hombre decida cuándo sí y cuándo no. Y toda la humanidad decide cuándo sí y cuándo no, por el libre albedrío. Jesús tenía ese libre albedrío y él lo que hizo en el Getsemaní fue, Señor, yo te entrego mi libertad de elección. No se trata si yo quiero ir a la cruz o no quiero ir a la cruz. No se trata si lo que voy a hacer es bueno o malo, si me gusta. No. Se trata de una sola cosa. ¿Vos lo querés, Dios? Sí, lo hago. Jesús en Getsemaní rindió su voluntad plena, completa, santa, perfecta a los pies de Dios. Por eso Satanás no quería que Jesús saliera de Getsemaní y lo quiso matar. Y Jesús se levantó en victoria de orar con el Padre. Y ahí le dijo, vamos muchachos, la hora ya llegó, vamos. Y si vos lees la Biblia, a Jesús nunca lo agarraron. Cuando vinieron a buscar a Jesús, Jesús dijo, ¿a quién buscan? Y dice Lucas que todos cayeron para atrás. Y Jesús, si quería, podía salir caminando. Se levantaron y dice, ¿a quién buscan? Judas lo entrega con un beso. Y Jesús dice, vamos. Siempre Jesús tomó la autoridad, aún contra sus enemigos. Nunca fue atrapado. Él caminó en autoridad. ¿Por qué?
porque se había rendido completamente a Dios. Cuando yo me rindo a Dios, nadie más tiene autoridad sobre mi vida. Ni las enfermedades, ni Satanás, ni el enemigo, ni las mentiras, ni mi viejo, nadie. Porque Cristo es mi Señor. Él es mi autoridad. Y yo puedo caminar en victoria y vivir en victoria y caminar y disfrutar lo que Dios tiene para poder vivir lo que Dios me regaló. Eso es el Evangelio. Eso, así de sencilla, es la vida cristiana. ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo responder a las tentaciones? ¿Cómo demuestro mi fe? Te dejo solamente el título. Los últimos versículos habla cómo respondes a la palabra de Dios. ¿Cómo respondo a los problemas? ¿Cómo respondo a las tentaciones? Y cómo respondo a la palabra de Dios reflejan cómo está mi fe, en dónde tengo mi fe. Por eso una pregunta en esta tarde para terminar. ¿Te rendiste todo a Dios? ¿Hay algún deseo que tenés en tu corazón bueno y lícito que te está quitando el lugar correcto en tu vida? Y yo quiero, pastor, estoy orando mucho por mis hijos, porque amo a mis hijos y quiero lo mejor para mis hijos. Bien, todos queremos, pero poner el lugar correcto. No haga de tus hijos tus dioses. No haga de tu esposa o de tu esposo tu Dios. No haga de tu estudio, de tu trabajo, de tu casa tu Dios. Pone todo en el lugar correcto. Todo en el lugar correcto. ¿Para qué? Para poder disfrutar la bendición que Dios tiene y caminar en victoria. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento. ¿Podemos cantar esa canción? ¿Cantamos hace un ratito? Yo quiero más de ti. ¿Sí? Y ahora cierra tus ojos. Cantamos esta canción, ya terminamos porque empieza el culto. Pero ahora cierra tus ojos por un instante. Y mientras escuchas esta canción, siéntete en plena libertad. Y si en esta tarde vos me decís, Señor, queremos darte gracias por esta tarde, por tu palabra. Señor, enséñanos a vivir en tu verdad, con tus principios. Señor, tenemos anhelos y deseos como cualquiera, que son buenos, pero no queremos que nada ocupe tu lugar. Señor, no queremos darle puertas al enemigo para que nos robe la bendición y la vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No queremos quemar etapas en nuestra vida por deseos. Queremos saber esperar, confiar en ti. Confiar plenamente que del Padre de las luces viene todo lo bueno, perfecto, duradero. Señor, no quiero formar un matrimonio de urgencia porque quedó embarazada mi exnovia. Quiero formarlo en tu palabra, en tu verdad. Señor, no quiero tener una carrera en urgencia copiándome de los exámenes porque estoy cansado de estudiar. Quiero hacerlo correctamente porque quiero lo mejor. Habla con Dios. Habla con Él. Y en esta tarde, rendite a Él. Rendite a Él. Rendite a Él. Estás orando por tu matrimonio. Anhelás que tu esposo o tu esposa venga a Cristo. Él también quiere. Pero dale lugar a Dios. Pone tus ojos en Él. No te frustres ni no te enojes porque no veas la respuesta. Estás enfermo. Estás con una situación X en tu vida económica. No dejes que esto te robe el gozo y la paz. Ponlo todo en el lugar correcto. Deja que Cristo sea el Señor. Míralo a Él. Y el milagro va a venir. El milagro va a venir. Y el milagro va a venir. El milagro va a venir. Porque es promesa de Dios. El milagro va a venir. ¿Cuál es? No lo sé. Pero el milagro va a venir porque es su promesa. Y ese milagro trae paz, gozo, fortaleza, victoria. Por eso cuando más nos rendimos a Él, más autoridad tenemos en la vida para caminar. Señor, bendecí en esta hora la vida de mis hermanos, cada uno de ellos. Señor, fortalece sus vidas, llénalos de tu gracia, de tu paz,
de tu Espíritu Santo. Cada día llenanos, Señor. Señor, reconocemos nuestros pecados, te hemos pedido perdón, Señor. Somos humanos, vos sabés que muchas veces podemos terminar cayendo, pero podemos correr a ti sabiendo que tú nos perdonas, que tú nos restauras. Y en tu nombre caminamos en victoria. Señor, bendice a mis hermanos y cerramos toda puerta al enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser el Padre de las luces. Gracias por ser el Padre que da todas las bendiciones a tus hijos. Gracias, Señor, por amarnos tanto y enseñarnos el camino, que es rendirnos a ti cada día, Padre, a tu palabra y a tu voluntad. Ahí está la bendición. En el nombre de Jesús, alabar al Señor, decirle a Él: yo quiero menguar. La última vez, declara dónde estás.